Emmanuel Macron, un presidente desastroso, cuya vanidad e incompetencia han quedado expuestas. Es profundamente inepto, carece de comprensión política y empatía con el pueblo francés. Además, parece distante respecto a las tradiciones y cultura de Francia, al punto de dar la impresión de que ni siquiera le importa a Francia en absoluto. Este conjunto de fallas sistemáticas ha llevado al país a una de las peores crisis en los últimos 100 años. Creo que ya estamos comenzando a ver, aunque no lo desee, el colapso del proyecto globalista en Francia, o al menos tenemos la primera indicio de que este es el caso. Y por esa razón, amigos, vamos a abordar el colapso de la administración de Bayrou, Macron y su gobierno, específicamente en el contexto de la reciente noción de censura. Quiero decirle que Francia está pasando por una de las peores crisis políticas prácticamente de toda su historia. Tal como se anticipaba, amigo, tanto la derecha como la izquierda se unieron fuertemente para derribar el gobierno de Bayrou. Esto no es una sorpresa, considero yo, pero la gran pregunta es, ¿qué sucede ahora con todo este político turmoil que tenemos en Francia? Bueno, Macron ha dejado bastante claro que no tiene intención de renunciar. Además, no tiene la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas, al menos no de inmediato, por lo que no puede presentarse nuevamente en los comicios electorales. Eso sería como echarle más leñas al fuego. La única forma que uno puede decir de que hayan elecciones es si él renuncia. Le Pen le ha estado pidiendo que renuncie. Marine Le Pen, recordemos que es una figura política muy destacada, populares e importantes en Francia, conocida por su liderazgo en el Frente Nacional, ahora más bien llamado la Agrupación Nacional, un partido de extrema derecha. Ellos dicen que Macron necesita renunciar porque, aunque forme un gobierno, ese gobierno sería un gobierno débil, por lo tanto, caerá en unos pocos meses. Por lo que si Emmanuel Macron pone un gobierno, se derrumbaría prácticamente en cuestión de semana. Macron realmente no puede gobernar. Eso es lo que podemos decir de las políticas en Francia. Él no está en capacidad de gobernar y parece que estará en el cargo al menos hasta 2027. Entonces, ¿qué hará Francia? Actualmente tiene un presidente que no puede formar un gobierno y a pesar de ello se niega rotundamente a renunciar. Macron ya ha declarado que no tiene intención alguna de dimitir, mostrando una negativa rotunda a dar un paso al costado, aunque las cosas podrían cambiar quizás de la noche a la mañana. Lo cierto es que Francia está enfrentando una situación bastante crítica, está enfrentando una situación de ingobernabilidad. Entonces, ¿qué sucede ahora y cuál es el futuro de Francia y Macron? Y bueno, Francia, su pueblo y su clase política enfrentan un escenario que ya se venía a venir. Lo advertimos en su momento. Macron pues, estaba construyendo un gobierno débil, incapaz de afrontar los desafíos actuales, aquellos desafíos reales que soscavan la estabilidad en Francia. Recuerdo que en numerosos programas señalé precisamente cómo llegó al poder tras las últimas elecciones y cómo esto eventualmente lo desgastaría y tal como fue el caso. Aquí estamos, amigos. Francia está pagando el precio de Emmanuel Macron, un presidente desastroso cuya vanidad e incompetencia han quedado expuestas. Es profundamente inepto, como ya sabemos, carece de comprensión política y empatía con el pueblo francés, el pueblo que lo llevó al poder para que sirviera al país. Además, parece bastante distante respecto a las tradiciones y cultura de Francia, respecto a los problemas que afectan a Francia en general, al punto de la impresión de que está trabajando para los Estados Unidos, que Francia no les importa en absolutamente nada. Este conjunto de fallas ha llevado al país a una crisis profunda y yo creo que ya estamos comenzando a ver, aunque no lo deseamos, las primeras señales de un colapso del proyecto globalista en Francia. Este proyecto, por cierto, no es algo completamente ajeno al país. Muchos de sus principales figuras políticas fueron, digamos, los que consiguieron este proyecto, aquellos que impulsaron esta idea. Fueron en gran medida muchos intelectuales franceses de la burocracia y el círculo de poder de París. Francia ha jugado un papel muy importante en la reconfiguración de esta visión globalista y europeísta que hoy parece desmoronarse por sí sola.
Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? Yo considero que la razón principal radica en Macron y el sistema que representa, ambos completamente desacreditados e impopulares. Francia necesita urgentemente un cambio profundo y unas reformas significativas. Macron, cuando asumió la presidencia, se presentó como el agente que podría brindar ese cambio al pueblo francés que tanto lo necesita. Sin embargo, eso fue una algo totalmente erróneo. La realidad es que ha sido más bien un preservador del sistema. Fue elegido precisamente para mantener el status quo, no para transformarlo. Se suele decir que Francia necesita reforma y que Macron es el líder reformista que enfrenta a fuerzas conservadoras tanto de derecha como de la izquierda, las cuales obstaculizan el cambio. Pero la verdad es que Macron, amigo, siempre ha estado enfocado en buscar cómo continuar el rumbo que Francia tomó hace décadas, sacrificando todo lo distintivo de su identidad nacional a favor del proyecto europeo. La supuesta reforma de Macron ha tenido como objetivo facilitar el avance del proyecto neoliberal, el neocon, aquel proyecto que los estadounidenses están implementando en todas partes del mundo, de hecho en Ucrania. En este contexto, no es un promotor del cambio. Macron no es un promotor del cambio, sino más bien es un defensor del sistema, un defensor del proyecto neoliberal impuesto por los Estados Unidos. Ahora bien, hay fuerzas políticas en Francia que yo considero que sí buscan una reforma real. Por un lado está el Rassemblement National de Marine Le Pen, con una visión de cambio en un sentido, y por otro tenemos el grupo liderado por Jean-Claude Mélenchon, quien propone un cambio completamente distinto. No pretendo aquí determinar cuál de estas visiones es la más adecuada para Francia. En absoluto, por supuesto que no pretendo hacer esto. Sin embargo, lo que es evidente es que Francia está en un momento de inflexión, un momento crítico, difícil en toda su historia. El país necesita con urgencia redescubrir su identidad, reformar su sistema político y abordar la demanda de su pueblo antes de que la crisis profundice aún más. Considero que hay dos fuerzas principales que tienen el potencial que posiblemente podrían impulsar el cambio en Francia. Permítame decir que, aunque respecto siempre la diversidad de opiniones, muchas de las propuestas de la izquierda son utópicas, debo decirle, y carecen de una base sólida. No obstante, reconozco que esta fuerza, cada una con un enfoque completamente, podemos decir, distinto, diferente, están promoviendo un cambio, y eso es lo importante, promover un cambio, porque si no se promueve un cambio en Francia, las cosas simplemente continuarán en la misma dirección, hacia el abismo. Sin embargo, amigo, lo que Macron y el establecimiento francés han estado haciendo tras años de implementar su programa sin tregua es precisamente llevar al país de un estancamiento a un claro declive, no solamente un declive político, social, sino un declive económico. La caída económica es evidente, a pesar de la disminución de la popularidad de Macron dentro de Francia y fuera de Francia también. Él y su círculo, no sé cómo lo han hecho, pero por arte de magia parece que han logrado mantener el control, al menos superficial. Lo que han hecho principalmente a través de la presidencia que ocupa Macron y manipulando obviamente la dinámica entre la izquierda y la derecha, enfrentándolas entre sí. Por ejemplo, una de las tácticas que Macron ha utilizado para permanecer en el poder ha sido utilizar la narrativa como la amenaza de la extrema derecha, involucrando e invocando diferencias históricas como la era de Vichy para de legitimizar, considero yo, a la derecha e impedir que forme un gobierno capaz de implementar aquellos cambios reales que se necesitan en Francia. De manera similar, han utilizado también diferentes tácticas divisivas con Mélenchon y la izquierda, creando, considero yo, una fragmentación que siempre dificulta, digamos, avanzar en su nueva propuesta. Aunque personalmente considero que muchas de las ideas de la izquierda son poco realistas, es claro que Macron ha utilizado estas divisiones para perpetuar el poder y para perpetuar el sistema. Esto ocurre a pesar de que, paradójicamente, amigo, hay ciertos puntos en que los de la derecha y la izquierda coinciden, lo que podría abrir
posiblemente una ventana de oportunidad para una colaboración a favor del cambio, a favor del pueblo francés, a favor de las clases trabajadoras que realmente son los que están afectados por aquellas políticas agresivas y neoliberales, globalistas. Históricamente, la derecha francesa logró liderar el país con eficacia tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente en los años 40. Sin embargo, el panorama político actual podemos decir que es muy diferente al de aquel entonces. Eso se exacerbó muchísimo con las elecciones parlamentarias, ya que Macron provocó precipitadamente, no solamente por razones estratégicas, sino más bien para consolidar su poder, bloquear el ascenso de Rally National y de Marine Le Pen, quien, como todos sabemos, tiene una posibilidad real de ganar la presidencia en los próximos comicios en el año 2027. En esas elecciones yo considero que el gobierno de Macron siempre, bueno, podemos decir que tenemos evidencia de que Macron ha utilizado estrategias habituales de enfrentar a la izquierda y a la derecha. El resultado fue que, aunque el Rally Nacional tuvo 1/3 de los votos y es el partido, podemos decir, con mayor apoyo popular en Francia, quedó en tercer lugar, paradójicamente, en términos de escaños parlamentarios. La izquierda, con apenas un porcentaje de un 25% de los votos, quedó, digamos, en primer lugar, mientras que el grupo de Macron, un grupo que es impopular y está totalmente desacreditado, tuvo más o menos un 18 a un 20%. A pesar de estos resultados, Macron ha intentado mantener el control en toda Francia. Su estrategia consistió siempre en dividir a la izquierda y la derecha, buscando con esto que los partidos moderados que no simpatizan con Mélenchon se alinearan con su gobierno para formar una coalición manejable desde el centro. Sin embargo, esta táctica no dio los resultados esperados, no dio los resultados deseados, dejando a Francia sin un gobierno fuerte y estable y sin una posición clara de cómo sacar el país adelante frente a estos problemas que enfrenta. La derecha, a su vez, nunca apoyó realmente a Macron, y lo mismo puede decirse también de la izquierda, a pesar de las diferentes afirmaciones contradictorias que existen. Si las elecciones se hubieran llevado a cabo de una manera justa, libre y democrática, sin ningún tipo de maniobras como persuadir a votantes de izquierda para que apoyaran candidatos de Macron, yo creo que probablemente la derecha habría obtenido la gran mayoría necesaria que le permitiera a gobernar el país, pero esto, debo decirle, habría permitido quizá la formación de un gobierno con un programa claro que, aunque podría haber fracasado, al menos habría brindado una oportunidad para gobernar, aunque sabemos que por supuesto esto va en contra de los intereses de aquella visión globalista, neoconservadora. En cambio, amigo, el bloque continuo al cambio real ha sumido a Francia a una crisis política, tanto parlamentaria como gubernamental. A esta crisis política se suma otra, aún mucho más profunda, considero yo, que por supuesto son los niveles de deuda que están demasiado descontrolados. La economía está estancada y no hay un camino claro hacia adelante. Macron, principalmente, yo creo que es el arquitecto principal de esta situación, no solamente por su incapacidad de proponer soluciones prácticas, sino que tampoco parece dispuesto a arriesgarse a participar en un programa de reforma, que finalmente está enfocado en mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, de toda la población francesa. Sabe que hacerlo podría, de hecho, no solamente cortarle sus puestos, sino también desmantelar todo el sistema que representa, aunque todavía no hemos llegado al punto de una crisis de deuda al estilo de Grecia. Yo creo que la posibilidad puede ser no descartada. Cabe mencionar esa parte. Si Francia, un país central en la zona del euro, enfrenta un colapso financiero, yo considero que las repercusiones para la Unión Europea serían devastadoras y serían inminentes. Una crisis de deuda en Francia no solamente podría afectar a la zona del euro, que de hecho está en un peligro bastante crítico, sino que también podría desencadenar una reconfiguración del proyecto europeo en su conjunto. Francia, recordemos que es mucho más grande e importante para la Unión Europea y para la zona del euro que Grecia, por lo que
Las acciones de Macron y su globalista adquieren un significado aún mayor en este contexto. Su principal temor no es simplemente la crisis interna, sino más bien el ascenso de Marine Le Pen al poder. Esto es lo que Macron les teme como el diablo a la cruz. Este escenario representa para ellos una amenaza existencial y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para evitarlo, incluyendo mantener a Macron como presidente a toda costa, incluyendo, por supuesto, si esto es soscavar las condiciones de vida y las libertades del pueblo francés. La estrategia para perpetuar a Macron en el poder pasa, digamos, por crear una crisis de deuda masiva y utilizarla como una herramienta política. Esto podría incluir medidas como hacer que el Banco Central Europeo intervenga o al menos trate cómo replicar en algunas partes las acciones implementadas en Grecia durante su crisis financiera. Pero esto no es tan fácil, digamos, de aplicar como sucedió en Grecia. Entre estas acciones podría, digamos, estar la redistribución o la restricción de acceso al dinero en los bancos, lo que vimos en el caso de Grecia. Paralelamente, podríamos atribuir también la culpa de esta crisis a Marine Le Pen y en menor medida a Mélenchon, mientras tratamos de presentar a Emmanuel Macron como el único salvador capaz de rescatar a Francia. En este contexto, las acusaciones legales contra Marine Le Pen juegan un papel clave, un papel importante, independientemente de si es culpable o inocente, porque en la política siempre reina la mentira. Estas acusaciones son obviamente selectivas y responden a un propósito político mucho más amplio, que es, por supuesto, impedir que Marine Le Pen pueda presentarse en las próximas elecciones presidenciales de 2027. Este tipo de procesos judiciales no es algo inusual en la política francesa, pero cuando se dirigen contra actores fuera del sistema tradicional, expone su carácter instrumental. El objetivo es claro, de gastar el rally nacional, de legitimizar a Marine Le Pen y con esto debilitar cualquier posibilidad política que Marine Le Pen pueda representar en Francia. La estrategia incluye, por supuesto, aprovechar la crisis económica y de deudas para con esto convocar nuevas elecciones parlamentarias, posiblemente en junio, en un intento agonizador de que los votantes se inclinen finalmente a favor de Emmanuel Macron, aunque por supuesto es algo que yo considero que es absolutamente imposible considerando el daño tan irreparable que Macron le ha causado al país. Con ello, sin embargo, se buscaría garantizarle una mayoría parlamentaria que le permita consolidar el poder antes de las elecciones presidenciales de 2027 y preparar con esto el camino para su sucesor. Sin embargo, este plan tiene un riesgo bastante alto. Francia, recordemos que no es Grecia, mientras que la austeridad logró subyugar políticamente a Grecia, destruyendo la oposición y convirtiéndola en un país alineado con la agenda globalista. El electorado francés es mucho más sofisticado, educado y podemos decir que con mucho más determinación, más desafiante. En lugar de culpar a Le Pen o Mélenchon, yo creo que los franceses podrían volcar toda su frustración hacia Macron, porque al final del día él es quien ha creado esta frustración y el sistema que representa. Esto no solamente podría llevar a una crisis política y social aún mucho mayor en junio, sino que también podría poner en peligro la estabilidad de la zona del euro y como consecuencia todo el proyecto europeo en conjunto. Por eso, amigo, yo considero que es importante que, aunque podrían intentar imponer ciertas medidas similares a las aplicadas en Grecia, no podría replicarla en su totalidad y por lo tanto no tendría el efecto que tuvieron en Grecia. Recordemos que Francia tiene un peso mucho mayor dentro de la Unión Europea y someterla al mismo nivel de austeridad podría, considero yo, poner en riesgo toda la supervivencia del euro y en última instancia la de la Unión Europea. Por lo tanto, cualquier medida que se vaya a tomar contra Francia estaría limitada por el temor a un colapso mayor. A diferencia de Grecia, donde la austeridad llevó a un reordenamiento político más favorable
alineados con aquellas ambiciones globalistas, que eliminó por completo la oposición y consolidó el control de partidos neoliberales globalistas como la Nueva Democracia. Francia no será bastante fácil de someter. Quiero que estas personas que están pensando este tipo de cosas tengan esto en mente. Francia no es fácil de someterla a esta locura. El electorado francés considero que no tolerará fácilmente un escenario similar, y cualquier intento de replicarlo podría simplemente fortalecer las posturas euroscépticas y antiglobalistas, tanto de la derecha como de la izquierda. Una estrategia quizás más inteligente para los globalistas sería buscar un acercamiento con figuras importantes como Marine Le Pen o incluso Mélenchon, ofreciéndole quizás ciertas concesiones que lo integren al sistema sin desafiarlo radicalmente. Sin embargo, hasta ahora lo que hemos visto es la estrategia siempre ha sido una estrategia de confrontación y de gasto, lo que podría terminar polarizando por completo aún más a toda Francia y precipitando una crisis que trascienda más allá de su frontera. Yo creo que nadie sabe realmente cuáles son los objetivos finales de Marine Le Pen. Ni siquiera ella creo que sabe con exactitud cuáles son sus objetivos, pero sabe que nunca ha intentado eso porque la desprecian, pues no confían en ella. Lamentablemente, el Macron se ha encargado de voltear y dañar su reputación. Saben, se vuelven adictos, digamos, a esta manipulación constante y a este desequilibrio incesante. Como dije antes, esto está llevando a Francia a una crisis cada vez mucho más profunda. Desde que Macron tomó la presidenta en Francia, la crisis en Francia se ha intensificado drásticamente. Eso era, digamos, lo que sucedió con el caso de los chalecos amarillos, lo que ellos representaban. Cuando hablamos de Francia, especialmente fuera de París, encontramos un país que lleva años luchando, inmerso en un ambiente tenso. Eso es lo que se percibe. Eso es la realidad. La situación fuera de la capital francesa refleja un descontento latente. Francia no es comparable a Grecia en términos de tamaño, riqueza o influencia, lo que hace prácticamente imposible que la impongan a las mismas condiciones y a la misma medida de austeridad impuestas en Grecia. Pueden intentar algo quizás similar, pero al nivel que desmoronó a Grecia, yo creo que no tendrían los mismos resultados. Francia es demasiado grande, demasiado compleja para ser manejada de esa misma manera. El riesgo es que este enfoque genere una crisis masiva, aún mucho más profunda, ya sea en junio o en el próximo año, si lo proponen para el próximo año. Pero bien, si la situación se descontrola, las consecuencias podrían ser bastante catastróficas. Podríamos estar viendo consecuencias devastadoras, no solamente para Francia, sino también para toda la zona del euro. Esto pone de manifiesto lo que está en juego en esta situación política. Aquí mucho más que un simple conflicto interno, es la estabilidad del sistema europeo en su conjunto. En Francia, el enfrentamiento entre las élites y el pueblo es aún mucho más evidente con los días que pasan, y de hecho más evidente que en los Estados Unidos, donde también se habla muy a menudo de este tema. La élite francesa se están desacreditando rápidamente, mientras que la incertidumbre aumenta drásticamente. Nadie puede con certeza predecir cómo se resolverá esta situación en el corto o mediano plazo. Sin embargo, yo creo que es probable que Emmanuel Macron intente nombrar a otros tecnócratas para liderar el gobierno provisional, tal vez hasta el próximo verano, replicando estrategias vistas en Italia. Sin embargo, esto difícilmente funcionaría porque lo que se hace sin el consenso de la población finalmente termina fracasando, donde tanto el rally nacional como la izquierda en el Parlamento están cada vez más indignados. Ambos sienten que se les está arrebatando el derecho y el poder de ejercer algo que sea totalmente productivo para Francia, algo que no ocurrió en Italia. Es cierto que la izquierda en Francia en su momento se alió con Emmanuel Macron, pero ahora se sienten traicionadas, y yo creo que tienen razón de sentirse de esta forma. Esta dinámica refuerza el aislamiento de Emmanuel Macron, quien se ha convertido en el principal símbolo de la agencia globalista europea. Su salida del poder sería una derrota significativa tanto para los globalistas como para los europeos en general, la Unión Europea.
ya que Emmanuel Macron podemos decir, su figura clave, o más bien su chico de póster. Estos llamados líderes asociados con aquella agenda globalista están enfrentando un crecimiento rechazo por parte de los pueblos en todas partes del mundo. Ejemplos claros, destacados, podemos verlo, lo que ha ocurrido con figuras como Joe Biden, quien sabemos que perdió las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Emmanuel Macron también ha perdido todo, está prácticamente derrotado. Y lo mismo ha pasado en Canadá con este globalista que tenemos, Justin Trudeau, quienes han visto disminuir drásticamente su popularidad debido a políticas que muchos consideran alejadas de las necesidades de la población común, porque son políticas que al final del día no aportan nada positivo para la sociedad. Si Macron cae y figuras similares como Justin Trudeau, y considerando que Biden también pues ya no está en el poder, yo creo que la agenda globalista y su imagen sufriría drásticamente, o más bien podemos decir que sufriría un golpe severo. Por eso yo considero que harán todo lo posible para mantenerlos en el poder. Este fenómeno no es exclusivo de estos países, debo decirles. En Alemania, el canciller Olaf Scholz ha enfrentado críticas crecientes por su gestión de las crisis energéticas y las políticas climáticas y las políticas sancionarias hacia Rusia, considerados por algunos como desalineadas con las preocupaciones reales, las preocupaciones económicas de las familias trabajadoras en Francia. ¿Y qué podemos decir de Inglaterra, amigos? Inglaterra en los últimos 3 años ha tenido, creo, como 4 o 5 primer ministros, es decir, es un desastre total. Asimismo, Pedro Sánchez en España ha experimentado oposición bastante amplia en diferentes sectores de la sociedad debido en gran medida a las decisiones percibidas como parte de una agenda supranacional en lugar de enfocarse en darle prioridad a los problemas locales. Un patrón similar se puede observar también en otros países de Europa y América Latina, donde el electorado muestra diferentes signos de descontento hacia aquellos líderes que promueven aquella agenda, aquellas políticas globalistas relacionadas con el cambio climático, la economía digital y bueno, la identidad de género que está prácticamente vuelta a un desastre. La inmigración masiva también o las tensiones energéticas. Este rechazo se traduce en el auge de movimientos políticos nacionalistas o soberanistas que abogan en gran medida por recuperar una mayor autonomía en las decisiones políticas y económicas. En definitiva, esta tendencia refleja una creciente desconexión bastante importante entre las élites globalistas y la demanda de los ciudadanos comunes, marcado con diferentes facetas, pero lo que podemos decir que esto marca un cambio significativo en el panorama político mundial en cuanto a Marine Le Pen. Y yo creo que su llegada a la presidencia sería más bien un cambio de paradigma, si cumple obviamente con sus promesas. Yo creo que si cumple podría llevar a Francia hacia una mayor independencia, alejándola de la OTAN y de los Estados Unidos y alejándola directamente de la influencia de la Unión Europea. Sin embargo, también existe riesgo, existe la posibilidad de que, como sucedió con Meloni en Italia, termine cediendo ante las presiones de aquella élite y convirtiéndose en una globalista leal a la Unión Europea, a los Estados Unidos y a la OTAN. Aún así, el sistema no corre ese riesgo con Marine Le Pen, porque es un riesgo real, ya que su presidencia podría de hecho representar un desafío real a los intereses establecidos. Además, si Macron abandona el poder, Francia perdería a una de las figuras más agresivas en el respaldo al proyecto Ucrania dentro de la Unión Europea. Esto sería significativo, ya que ni la derecha ni la izquierda en Francia apoya de manera unánime el envío de tropas o el envío de armas a Francia. Y ni siquiera hablar de envío perdón, de incentivo económico. Este sentimiento además parece ser compartido por el ejército francés. Ellos entienden perfectamente que no es ideal seguir con aquella política de enviar tropas a Ucrania, pues yo creo que ellos comprenden perfectamente que podría terminar como Napoleón. De momento,
El enfoque de la élite parece ser patear el balón lo más lejos posible, retrasando con esto las decisiones importantes. Se habla de prolongar la situación mediante medidas temporales, medidas que simplemente van a seguir agravando el problema, nombramientos tecnocráticos y una otra táctica, una otra medida para evitar el colapso inmediato de Francia. En París, Bruselas, Frankfurt y otros centros de poder en todo el mundo, las discusiones están, digamos, en marcha a todo vapor para buscar si existe una salida viable a este problema que enfrenta Francia hoy en día. Sin embargo, esto está bastante lejos de resolverse. Y las tensiones internas siguen creciendo, además también las tensiones externas ahora con el presidente Donald Trump en los Estados Unidos. El tiempo diría si esta táctica logra mantener el status quo o por si al contrario, Francia termina siendo el catalizador de una crisis mayor que sacuda no solamente el país, sino también a toda la Unión Europea en conjunto y posiblemente los Estados Unidos. Recordemos que Europa en su conjunto está sufriendo problemas graves. Y bien amigos, con esto concluye el programa de hoy. Si ha encontrado valioso este análisis, por favor les invito a que se suscriba al canal, active la campana de notificaciones y considere convertirte en miembro de este canal para que con esta acción nos apoye a seguir con nuestra misión de informar con rigor y compromiso con la verdad. Debo decirle que su respaldo es fundamentalmente para continuar seguir ofreciendo contenido de calidad. Y bien amigos, hasta la próxima. Espero verlo en el próximo programa donde seguimos compartiendo temas tan importantes como este. Hasta la próxima, estén bien.